decir, vivimos en este cuerpo, no militamos según la carne, es decir, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas las describe Pablo como derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 8, Pablo habla así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor. Ya usted va viendo cómo las armas o la armadura se refiere a virtudes cristianas fundamentales. Aquí la coraza está claramente significando fe y amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo o como casco. Entonces el significado metafórico de la armadura no solamente lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, se ve en todo el pensamiento de Pablo, donde coraza es signo de fe y de amor, y donde esperanza es el yelmo o el casco. La metáfora militar también hace parte de la metáfora que se utiliza para designar el ministerio cristiano. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, la guerra. Pero ¿cuál ha sido la guerra? Dice: he acabado la carrera. Ahora la metáfora del atleta. Y dice, esa batalla es haber guardado la fe. Esa es la batalla por permanecer firmes y dignos en la fe que el Señor nos ha encomendado. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esos textos nos dan un panorama de a qué se refiere Pablo con la armadura. Vamos a leer el famoso texto de Efesios capítulo 6, de los versículos del 10 al 20. Lo voy a leer rápidamente y posteriormente vamos a ir comentando, haciendo comentarios muy breves sobre cada uno de los versículos, porque en cada una de estas armas podría uno dedicarle mucho tiempo. Pero el objetivo es que tengan una mirada, un panorama de lo que significa este texto y que cada uno pudiera construir las muchas aplicaciones que podrían ser propicias sobre el mismo. Pablo está terminando su carta y viene su exhortación moral. Por eso comienza el texto, por lo demás, es decir, además de todo lo que les he dicho, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hago énfasis porque esta expresión, estar firmes, es una de las que más aparece en este texto. Aparece 3 veces en estos 8 versículos. Entonces es bastante significativa. Y curiosamente, cuando uno ve los comentarios sobre el texto, no se tiene en cuenta. Pero el objetivo de toda la armadura es que el soldado permanezca firme y digno. De tal forma que por eso Pablo insiste tanto. Estas son las armas para que puedan conseguir el objetivo de mantenerse firmes en la guerra. Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, otra vez dice, por esto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo. Aquí viene la dimensión escatológica. Vuelve a repetirles, para que cuando se acabe la guerra, ustedes permanezcan en pie y estén firmes. Y es la segunda vez que aparece la expresión. Para que al final de la guerra, como buenos soldados, permanezcan todavía en su posición inicial con la que comenzó la guerra, firmes y dignos. Estad pues firmes. Es la tercera vez que aparece la expresión en estos versículos. Estad firmes, y para eso deben estar ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Metáfora que también aparece en Apocalipsis 1:16, ¿recuerdan? Y orando en todo tiempo y oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dice Reina Valera, pero podríamos traducirlo con valentía, con valor, con honor. Es importante que la mayoría de estos últimos textos no se incluyen en el análisis de la armadura. Eso es un error exegético gravísimo, porque la guerra es esta. La guerra es estar firmes anunciando el evangelio. Él dice, para mantenernos firmes, y la naturaleza de la guerra, él dice, y velando en ello con toda perseverancia y paciencia por todos los santos. ¿Para qué? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y vuelve a decir, que con valentía o con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está diciendo, oren por mí para que yo me mantenga firme en la guerra, firme predicando el evangelio, firme defendiendo la verdad del evangelio, aunque eso cueste mis cadenas. La metáfora militar tiene antecedentes en el Antiguo Testamento que ya Pablo conocía. Job, capítulo 7, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿no es toda la vida humana una lucha? Y puede traducirse también milicia. ¿No es toda la vida humana una milicia? La respuesta que Job entiende es sí. Y ahí vamos viendo los antecedentes de la metáfora militar en Pablo. En el primer pacto ya conocía entonces la metáfora militar. Ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 1. Voy un poco rápido con los textos, pero ustedes lo pueden anotar y después leer para poder hacer todo el conjunto. O con gusto se les pasa el estudio, así que no se preocupen si no pueden todos anotarlo. Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando Dios habla a Abraham, se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Entonces vamos viendo quién es la armadura. La armadura no es algo que nos ponemos como muchos creen. Dios es la armadura. Dios mismo le dice con toda claridad a Abraham: ve a la tierra que yo te mostraré, sal en fe y no tengas ningún temor de nada ni de nadie, porque yo soy tu escudo. ¿Sí ve? ¿Quién es el escudo? Isaías 59, versículos 15 y 17, habla de la condición del pueblo, del pecado, de todo lo demás. Y habla de la acción salvadora de Dios. Y en el versículo 17 dice:
pues de justicia se vistió como de una coraza. Y está hablando de Dios en el contexto. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como vindicación, como retribución, con ira a sus enemigos, y para dar el pago a los adversarios, el pago dará a los de la costa. Otra vez Dios aparece, y Dios aparece vestido con su armadura. ¿Sí ven? Por eso se llama la armadura de Dios, porque la metáfora es que Dios mismo usa esa armadura. Dice que Dios se vistió como de una coraza, pero la coraza era la coraza de justicia. Cuando Pablo usa la metáfora, vemos a qué idea se está refiriendo. Y usa el yelmo, el casco de la salvación. Pero Dios para salvar a su pueblo y Dios para hacer justicia, para expresar su ira contra todos aquellos que habían dañado a su pueblo. El Salmo 7, versículo 10, también el salmista se expresa así: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Otra vez el salmista entiende, dice, mi escudo es Dios, como Abraham, yo soy tu escudo. Y después habla de las armas de Dios. Si no se arrepiente él, o sea el Señor, afilará su espada. ¿Sí ve? Dios armado. Dice, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. En el texto de Efesios vamos a encontrar que el diablo también usa saetas ardientes y usa las armas estas. Por muchas partes del Antiguo Testamento se habla del Señor como el Señor de los ejércitos, en muchos salmos, pero no voy a dedicarme a mencionarlos todos. Ahora aterricemos en cómo Pablo usa la metáfora militar. Solamente voy a nombrar los textos y hablar muy someramente de qué hablan, pero espero que ustedes los lean con mucha calma para que armen el conjunto del argumento. Pablo utiliza la metáfora militar en muchas ocasiones. Habla de la vida del ministro comparándola con la de un soldado. Segunda de Timoteo 2:3, segunda de Corintios 10:4. Se refiere a los hermanos que lo ayudan en el ministerio como compañeros de armas. Compañeros de armas. Nuestra milicia colombiana usa un término que es lanza. Ese es el soldado compañero del otro que siempre tiene que estar ayudándolo. Y en el proceso de la formación militar se le asigna a alguien como compañero por todo su entrenamiento. Y la idea es, ambos deben cuidarse el uno al otro, el lanza. Pablo habla de los que le colaboran en el ministerio y dice, ellos son mis compañeros de armas. Entonces, ¿cuál es la guerra si los compañeros de armas son compañeros predicadores? La guerra es una guerra por extender el evangelio. Se refiere a Epafrodito en Filipenses 2:25 como su compañero de armas. Y Arquipo en Filemón 2 como su compañero de armas. Pablo habla del salario del soldado en 1 Corintios 9:7. De un combate que no se pelea según la carne en 2 Corintios 10:3. Llama a su discípulo Timoteo a pelear la buena milicia en 1 Timoteo 1:18. Habla de las armas de la justicia en 2 Corintios 6:7 y 2 Corintios 10:4. Habla de vestirse, ya comienza la metáfora del vestido, las armas de la luz en Romanos 13:12. Habla del combate de la fe en 1 Timoteo 6:12.
habla de haber peleado la buena batalla en 2 de Timoteo 4:7 y habla de combatir unánimes por la fe del Evangelio en Filipenses 1:27 y habla de las privaciones de todo aquel que lucha en 1 de Corintios 9:25. Entonces la metáfora militar en Efesios es el desarrollo de todo ese pensamiento de Pablo que ya se encuentra. Entremos entonces a la metáfora militar en Efesios. Comienza: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo introduce el tema de la batalla alertando sobre la necesidad de la fuerza. Dice: fortaleceos en el Señor. Dado que la batalla es de naturaleza espiritual, la fuerza que se requiere es de naturaleza espiritual. Es una fuerza que solo puede provenir de Dios. Es una fuerza que solo el Espíritu Santo puede dar. Aquí vemos entonces que esa fuerza para la batalla es un don de Dios. Lo que Él nos está dando es su propia armadura. Él mismo como armadura del creyente. Son infinitos los textos de los Salmos y del Antiguo Testamento que hablan de Dios como nuestra fortaleza. Creo que no es necesario hacer la lista, pero siempre vemos en el Antiguo Testamento que el Señor se aparece como: no temas, yo soy el Señor que te doy fuerza, que te fortalezco, que te levanto, que te sostengo. Esa es la idea de Pablo. No es nada diferente a lo que ya él conoce del Antiguo Testamento. Dice: Dios, Él es nuestra fuerza para esta batalla. No podemos por nosotros mismos. No tenemos armas para enfrentarnos a este enemigo. Estamos indefensos. Si Dios no fuera nuestro escudo, no tendríamos ninguna esperanza. Por eso se habla de esperanza como el casco. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. El objetivo es estar firme contra el diablo. Ya hemos hablado que es un ser espiritual, sobrenatural, real, que actúa, que daña, que destruye, que tiene como único propósito en la vida destruir la fe, destruir la iglesia, destruir a los creyentes. Y Pablo le dice: debéis estar firmes contra esas acechanzas del diablo. Pero, ¿qué es? O más bien, ¿quién es la armadura en Pablo? Porque recuerden que el objetivo del texto es interpretar la metáfora como Pablo la entiende, no como muchos la han malentendido. Pues para Pablo la metáfora es Cristo. ¿Cómo se demuestra? Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14. Pablo dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vuelve a utilizar la misma expresión del vestirse. Vistámonos las armas de la luz. Efesios usa vestíos. Romanos 13:12 dice: vistámonos las armas de la luz. Y usa la misma expresión que ya hemos visto en andar como de día, para referirse a la vida digna que debe vivir el creyente. Y dice: honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo Pablo interpretó su metáfora? Dice: debemos vestirnos de la armadura de Dios. Debemos vestirnos de las armas de luz. Y después en su texto termina diciendo: bueno, Jesús es nuestro vestido, es decir, Él es nuestra armadura. Vistámonos de las armas de luz es igual a decir vestirnos de Jesucristo.
Esa es la armadura del creyente, la vida de Cristo, la obra de Cristo, guardándonos, su sangre perdonándonos y protegiéndonos, su obra. Haciendo una interpretación integral de Pablo, vemos que su metáfora se refiere a eso, a Cristo mismo. La antigua iglesia ya había interpretado este texto de esta manera. Orígenes había interpretado la armadura así. Orígenes, en su comentario a los Efesios, dice: a partir de lo que sigue y de lo escrito sobre el Salvador, hay que decir que Cristo es la armadura de Dios, que es lo mismo el revestíos de la armadura de Dios que el revestíos de Jesucristo de Romanos 13:14. Porque si es cinturón la verdad y coraza la justicia, el Salvador es la verdad, Juan 14:6, y la justicia, 1 Corintios 1:30. Luego es evidente que el Salvador es el cinturón y la coraza. De una manera análoga, él mismo sería la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, tajante como una espada de doble filo. Pues, ¿de qué otro modo se podría entender la armadura de Dios, que es preciso revista el que se mantiene firme contra las insidias del diablo, que la virtud de Cristo? La interpretación entonces que estamos viendo no es nueva. Fue desde los primeros siglos de la iglesia, por supuesto, bastante olvidada en nuestro contexto. Estar firmes, Pablo lo menciona 3 veces. La pregunta es, ¿firmes en qué? Pues Pablo también lo ha contestado antes, o lo contesta en el pensamiento integral de él. 1 Corintios 15:1 dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Reina Valera lo traduce diferente, pero es la misma palabra en griego. Por eso prefiero la interpretación de las Américas que hace aquí. También en 1 Corintios 16:13 dice: velad, velad, estad firmes en la fe. ¿Sí ve? ¿Firmes en qué? Firmes en el evangelio, firmes en la fe. ¿Cuál es entonces el tema de la batalla o el contexto de la batalla? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Destruir esa firmeza en la fe del creyente. Para eso recurre a todo tipo de tentaciones, a desánimo, a enfermedad, a lo que sea, pero su objetivo, créanme que no es asustar, es destruir. Ahora, ¿por qué nosotros podemos estar firmes en la fe? Porque Dios es nuestro escudo, porque la fe es un don de Dios. Y Dios sostendrá su armadura. Esa es nuestra esperanza. Pablo dice: portaos varonilmente y esforzaos. Ese texto también aparece en Éxodo 13:14. Esa expresión, firmes. Cuando el Señor, el pueblo va a salir de Egipto, le dice: firmes, caminen hacia la libertad que yo les he concedido. Pero el texto dice: firmes contra las acechanzas del diablo. La NTV traduce estrategia, lenguaje militar. La Biblia de las Américas traduce insidias, entendiéndose insidia como emboscada o engaño cometido para hacer daño a otra persona. Esa palabra solo se encuentra en el Nuevo Testamento en 2 partes. Y las 2 partes que aparece es en Efesios. Esa palabra insidia aparece en Efesios 6:11. Y la otra parte de todo el Nuevo Testamento donde aparece es Efesios 4:14.
Leamos Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra artimaña es la misma de insidia o de estrategia. Y volvemos al tema que ya habíamos tocado en el Génesis capítulo 3. ¿Cuál es la principal arma de Satanás? El engaño. El engaño con el objetivo de destruir. Si la principal arma es el error, la batalla entonces es una batalla por la verdad. Por la verdad revelada en el Evangelio. Por estar firmes en el Evangelio contra los engaños de Satanás. Entonces vemos cómo se ha desviado grandemente el tema de la armadura, que ha perdido de vista el tema central, y es la perseverancia en la fe del creyente. Y se ha desdibujado hacia una gran cantidad de mitología pseudoevangélica que no tiene nada que ver con la naturaleza de la batalla, tal como Pablo la está describiendo, no solo en Efesios, sino en todo el pensamiento de Pablo. Y Pablo no es alguien que saca esto de la nada. Pablo está sacando su metáfora en el mismo sentido que ya lo tenía en el Antiguo Testamento. No es que Pablo esté inventando de la nada esta metáfora, sí. Es influyente en Pablo su contacto con el mundo romano y ve el ejército romano como un modelo. De hecho, muchas veces Pablo pasa encadenado a uno de estos soldados y puede ver de cerca cómo es el soldado romano practica una disciplina férrea. El soldado romano no se permite nunca creer que no está en guerra, cosa que nosotros sí hacemos muy comúnmente. El creyente cree que no hay tal guerra. Póngase a pensar, ¿cómo gastaría usted sus bienes si Colombia estuviera en guerra? ¿Comprara lo mismo que hoy está comprando? No, le aseguro que no. ¿Vistiera lo mismo que hoy está vistiendo? No. ¿Pensaría de una manera diferente? Claro que sí. El soldado romano era eso. Decía, yo tengo que tener la mente de un soldado. El creyente debe vivir claramente establecido en que vive en una guerra. Y la iglesia no puede olvidar eso. ¿Sabe qué elemento Pablo resalta aquí que muchas veces no se habla? El valor. El valor de esos soldados romanos para defender la gloria de su imperio terrenal. Y la cobardía de los cristianos para defender el imperio y reino de Dios. Da vergüenza. Nos quedamos callados frente al avance de todo tipo de ideologías que pisotean la gloria de Dios. Cobardes, ¿o no? Salen las manifestaciones de los gays y los creyentes agachan la cabeza. Salen una cantidad de políticos hablando mal del evangelio y los creyentes no dicen nada. Cualquiera se atreve hoy en día a pisotear el evangelio de Cristo y nosotros nos quedamos callados, enterramos la cabeza y nos escondemos en la iglesia creyendo que aquí vamos a librarnos de la guerra. No, mis hermanos, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que si no hacemos frente al enemigo de frente, no vamos a lograr sobrevivir. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Que Dios es el escudo de su iglesia. Pero pongámonos a pensar seriamente. La iglesia está
perdiendo el tiempo, reprendiendo espíritus y no sé qué. Y la guerra por la verdad, la guerra por las mentes de las personas que están esclavizadas se ha abandonado. La batalla por las universidades se ha abandonado. La batalla por la ciencia se ha abandonado. Todo eso está destruyendo la mente de nuestros jóvenes. Y la iglesia como si no fuera con nosotros. Eso da dolor en el corazón. Da dolor cómo la iglesia ha abandonado la batalla por la verdad. En un mundo donde todo el mundo habla del relativismo, la iglesia no levanta la mano y dice, hey, hay una verdad absoluta. No, porque eso te causa el desprestigio, causa que si eres profesor te despidan de tu universidad, causa que si hables mal contra estas ideologías que quieren imponerse, te despidan, te callen la boca en el trabajo, te traten de loco. Pero esa es la guerra. Y esa guerra se ha abandonado. La iglesia ha escondido la cabeza y se ha dedicado a hablar de todo menos del evangelio. Eso debe darnos dolor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pablo dice, esto es real. Tan real que compromete la vida eterna, tan real que compromete a los seres que tú más amas, tan real que Satanás quiere destruir mujeres y niños, así de real. Y la iglesia no puede simplemente creer que aquí no nos tocará. La iglesia no puede hacer un pacto silencioso con el diablo de, ok, vive tu ideología allá afuera, que nosotros aquí nos quedamos callados, yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. La iglesia, muchas iglesias creen que si se levantan contra este tipo de ideologías, serán perseguidas y por eso se callan. Pues mala noticia, si no te levantas ahora, igual seremos perseguidos. El diablo no aceptará una rendición a medias. Él no es de esos que hace tratados de paz. Su único objetivo es destruir el evangelio y la gloria de Cristo en esta tierra y no parará y no desistirá de ese objetivo. Por eso la iglesia no puede pretender que cediendo espacios, apartándose de la guerra, no haciendo escándalos, se librará de eso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El tiempo de esta batalla desalentaría a cualquiera. Cuando uno piensa en una guerra, por lo general está asociada a la esperanza de que esa guerra termine pronto. Pero Pablo está diciendo, ¿saben algo? Esta guerra durará hasta que todo este mundo acabe. Esta guerra durará todos los días de nuestra vida, absolutamente todos. Desalentador, ¿no? Desalentador si uno lo piensa así. Es decir, que yo tendré que pelear y pelear toda mi vida hasta el día de mi muerte, sí, o hasta el día que el Señor regrese, sí. Pablo mismo, en el mismo Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Para Pablo, ese día malo ya comenzó. Esos días malos ya comenzó y son la batalla desde el día en que eres creyente hasta el día que te mueras. O que el Señor te lleve a su reino. Pero nuestra esperanza es un arma poderosa en esta batalla. Habiendo acabado todo, apunta a la escatología, a la victoria, a la esperanza, a la fe que el diablo no podrá destruir. Es sobre la fe que permanece que versa esta batalla. Es sobre esa fe.
Por eso él dice, estad firmes en la fe, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La expresión los lomos es una expresión semítica para hablar de la cintura. Aparece muchas veces incluso en el Éxodo, cuando el pueblo va saliendo, donde dice ceñid vuestros lomos. Recuerden que los orientales usaban túnicas. Lo que ellos hacían era levantar las túnicas y ceñirlas con un cinturón para que no les estorbara los pies. Más o menos los soldados romanos usaban un traje largo que ellos recogían con el cinturón. Ceñir la cintura en sentido literal es armarse, prepararse para que el vestido no les estorbe. Pero el sentido metafórico es un sentido de estar preparados, de una mente preparada. Quizás donde aparece ese sentido metafórico más claro es en la carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 13, donde Pedro dice, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pablo dice que el cinturón es la verdad. De nuevo, vemos la naturaleza de la guerra. Si el cinturón es la verdad, el arma contra la que se enfrenta es la mentira, el engaño. Eso es de lo que está hablando Pablo. La guerra espiritual está centrada por parte de Satanás en destruir la verdad revelada de Dios. La batalla es contra las mentiras de Satanás, como ya lo vimos cuando analizamos Génesis capítulo 3. En Efesios 1:13 ya Pablo había hablado de eso. Y él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En un sentido, toda la armadura era sostenida por el cinturón. La armadura era como el cinturón, era el esqueleto de la armadura, era como la columna de la armadura. El evangelio es la columna de la armadura del creyente. La verdad del evangelio es la armadura del creyente. La falsa predicación, el engaño, un evangelio falso, entonces es la principal arma de Satanás. En Primera de Tesalonicenses ya Pablo usó también la metáfora y habla ahora de la coraza de justicia. ¿Se acuerdan que leímos vestido con la coraza de la fe y el amor? La coraza de la justicia es Cristo mismo. Recordémoslo en Romanos 3 del 21 al 25. Donde dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Sí ve? La coraza de la fe, la justicia de la fe. 24 dice, siendo justificados gratuitamente. 25 dice, manifestar su justicia. Y dice, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pareciera que hasta aquí la armadura no tuviera armas ofensivas. Pero nos habla después en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el arma de la iglesia? El evangelio, la palabra de Dios. El soldado romano utilizaba las sandalias para poder protegerse contra largas caminatas. Esas sandalias tenían ciertos agarres
para en la lucha cuerpo a cuerpo no fuera desplazado de su lugar. Otra vez viene el tema de permanecer firmes. Eso es así de importante por la estructura de la fuerza militar romana. Cualquiera que haya visto las películas de las formaciones romanas, eran formaciones muy disciplinadas y ordenadas. La fortaleza de la lucha romana era la unidad de su ejército. Por eso Pablo viene hablando de la unidad de la iglesia. La formación romana dependía de que el soldado se mantuviera en su formación. Había una formación principal que llevaba el escudo, y ahora hablaremos del escudo de la fe. Ese escudo medía 80 centímetros de ancho. 80 centímetros de ancho, yo creo que como esto, o más. Y 1,40 m de altura. 1,40 m. Era un escudo gigantesco. Porque el escudo romano no solo protegía al que lo portaba, no es el escudo redondo, es un escudo cuadrado que casi parece una puerta. Pero la formación era que el soldado romano clavaba su escudo en el suelo. El escudo tenía un borde para los pies, para que no lastimara al soldado. Y la formación romana era avanzar todos unidos, trum, una sola marcha, trum. Y era nada más ese sonido de la bota romana que golpeaba el escudo, intimidaba. Pero la disciplina del soldado militar estaba ahí, en ese orden. El soldado de atrás sostenía su escudo en alto para que las flechas no cayeran sobre los que formaban. Los que estaban al costado sostenían su escudo de tal forma que era una masa imparable. Nada entraba por ahí. Era una formación que intimidaba. Mientras que los otros países eran un desorden, Roma iba paso a paso demoliendo. Y Pablo está usando esa metáfora, pero lo que vemos aquí es que no se trata de un soldado aislado, se trata de un ejército bien entrenado. ¿Saben? La formación estaba diseñada para que si el soldado que estaba al frente era herido, el soldado que estaba detrás bajara el escudo y él quedaba al frente. Y el soldado herido iba pasando a la retaguardia sin lesión alguna, porque sus otros compañeros formaban un escudo alrededor de él. Enseña mucho la formación romana. La formación que Pablo está viendo no es la formación de un individuo aislado, es el de una iglesia bien cohesionada, unánime en su propósito de predicar el evangelio y sabiendo que Dios es ese escudo contra cualquier desesperanza, desánimo o cualquier otra situación. En una formación de esa naturaleza no entraban flechas, porque además los romanos tenían un forro de cuero en sus escudos que humedecían para que la flecha cuando caía encendida se apagara. Eran unos estrategas para lo militar. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la salvación, la esperanza de la salvación en la cabeza. De nuevo hablamos del tema de la mentalidad de este soldado. ¿Qué es lo que tiene en la mente el creyente? Su certeza de su salvación. Que Dios no permitirá que desfallezcamos o perezcamos en esta batalla. Para finalizar, Pablo, todo su argumento lo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es otra de las armas que aparece, aunque Pablo no le da una correspondencia en su metáfora. La oración del creyente, la súplica del creyente por todos los santos, ¿sí ve?
No es una cosa aislada, es la oración de los unos por los otros, es la oración de toda la iglesia unida. Ahora yo le pregunto, si estuviéramos en tiempos de guerra, ¿haría el esfuerzo para estar donde debería estar? Donde el Señor le haya puesto a combatir, creo que todos. Pero los miércoles, donde toda la iglesia une su voz, clamando al Señor, no estamos todos. Porque quizás creemos que no estamos en una guerra. No, nos permitimos el lujo de estar en cualquier otro lugar. Si tuviéramos una conciencia de estar en guerra, ¿usaríamos así nuestro tiempo? ¿Usaríamos así nuestros recursos? ¿Nos esforzaríamos de la manera como lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Pablo dice, perseveren, supliquen a Dios porque les conceda la perseverancia en esta guerra. Y Pablo sigue diciendo, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. Y Pablo usa con denuedo el evangelio de Cristo. Porque para esa guerra se necesita valor, se necesita coraje. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con valentía hable de él como debo hablar. Así termina la armadura. Dice, que yo siga permaneciendo firme y digno, anunciando el evangelio de Jesucristo, porque toda la estrategia de Satanás es detener el avance del evangelio de Dios. En eso es en lo que debemos estar firmes y dignos. El texto termina hablando de la misión de la iglesia. Si la iglesia se aparta de la misión, que es ir y predicar el evangelio, ya no hay guerra. Porque ¿cuál es la guerra? Si la iglesia deja de proclamar, miren, no hay que salir a buscar demonios. Si usted sale a predicar el evangelio, le aseguro que solitos aparecen. No hay que salir a buscar persecuciones, hay que salir a proclamar el evangelio y verá cómo las persecuciones solas aparecen. Y aquí es donde hay que cuestionarnos, ¿será que la comodidad presente de la iglesia no es el fruto de su comodidad, de la cobardía al momento de predicar? Es algo que debemos preguntarnos. Si somos sal y luz, ¿por qué no incomodamos a este mundo? Pero ni siquiera nos notan. Al parecer estamos tan metidos en el sistema que ya no hay una guerra de valores por la verdad ni nada de eso. Oremos, hermanos. Bendito Dios.